Buenos días, ingeniera, compañeros. Mi nombre es Angélica Yagual, estudiante del cuarto semestre. Este seminario trata del desarrollo de plántulas con aplicación de diferentes fuentes de nutrientes orgánicas y químicas en los cultivos de tomate, pimiento y limón, el cual trata de temas a tratar, como introducción, objetivos e hipótesis, revisión bibliográfica, materiales y métodos, variables estudiadas, resultados y conclusiones. Debemos recordar que para realizar este proyecto todo se dio gracias al proceso de germinación, lo cual nos lleva a esta introducción. En el presente informe conoceremos el proceso de germinación. Una vez que la semilla ha madurado, pasa por un periodo de reposo hasta que se hidrata, y en determinadas condiciones ambientales, el embrión deja su estado de latencia y empieza su desarrollo. Pero la semilla únicamente germina si dispone de agua, oxígeno suficiente, así como de una temperatura oscile entre 20 y 30 centígrados y de una intensidad de luz adecuada. En este proceso de germinación se utilizó las semillas de tomate, pimiento y limón con 3 tipos de temperatura. Entre los factores ambientales que influyen en la germinación de una semilla y la velocidad con lo que ocurre, pueden mencionar la humedad de sustrato, luz, oxígeno, dióxido de carbono, entre otros. Y es así como llegamos al proceso de nutrición de las plantas. Con la finalidad de realizar la práctica, evidenciamos la indecencia de los nutrientes o fuentes orgánicas y químicas presentes en los distintos cultivos. Es necesario resaltar la importancia de estas para posteriormente evaluar su desarrollo y crecimiento óptimo de la planta. Esto quiere decir que todas las plántulas necesitan bastante luz para crecer. Uno de los nutrientes que más limita a la producción de los cultivos es el fósforo. Después del nitrógeno, a este se le considera como el segundo elemento químico esencial para el óptimo crecimiento y desarrollo de las plantas. Los nutrientes químicos y orgánicos, los cuales son fertilizantes complejos de alta calidad que contienen nitrógeno, fósforo y potasio, todos ellos disponibles y asimilables para el cultivo, que aumentan el rendimiento y el resultado de los mismos con una nutrición completa. Es así como llegamos a los objetivos. Como objetivo general tenemos analizar los distintos cambios de las plantas de tomate, pimiento y limón, obtenidas aplicando nutrientes orgánicos y químicos, los cuales son té de café, agua de lenteja, urea, trimitol forte, con el fin de identificar qué comportamientos presentan. Como objetivos específicos tenemos determinar el crecimiento de tomate, pimiento y limón, aplicando los distintos métodos de fertilización, explicar cuáles son los cambios que ocurren con la planta testigo sin la aplicación de nutrientes, examinar la influencia de los nutrientes orgánicos y químicos sobre el desarrollo respectivo de los cultivos. Con respecto a la hipótesis, se determinará si el crecimiento de las plantas son las adecuadas con el fin de analizar qué nutrientes son los más factibles para su desarrollo. Como siguiente punto tenemos la revisión bibliográfica, en el cual tenemos las generalidades de los cultivos. Germinación de semillas. Cuando la semilla absorbe agua, comienzan en ella una serie de reacciones de tipo metabólico. El alargamiento celular del embrión provoca la rotura de la cubierta seminal. A pesar de que existen condiciones favorables, algunas semillas no germinan. Esto se debe a un estado de latencia. En este proceso, la temperatura que tuvo mayor crecimiento fue la de temperatura normal. Cultivo del tomate, Solanum lycopersicum. Se trata de una planta vivaz que se cultiva como anual. Posee un sistema radicular pivotante que por lo general se modifica con el empleo de las técnicas culturales. Llega a desaparecer y es sustituido por otros adventicios.
es más superficial. Descripción botánica. El tallo erecto al principio del desarrollo se inclina luego por el peso de los frutos y resulta necesario enturarlos. Llega a medir hasta 2,5 metros y presenta pelos y glándulas con un olor muy característico. Las hojas se disponen de forma alterna en el tallo. Consta de entre 7 y 11 folios y presenta el mismo tipo de glándulas olorosas que el tallo. Cultivo del pimiento, Capsicum annum. Su descripción botánica. La planta de pimiento pertenece a la familia de Solanaceae, pero existe una gran complejidad taxonómica en torno a ella. El nombre Capsicum annum es el más extendido para referirse a la especie a la que pertenece la mayoría de las plantas cultivadas. Es una planta anual herbácea que llega a ser vivaz en condiciones adecuadas. Tiene un sistema radicular pivotante muy desarrollado que produce numerosas raíces adventicias. El tallo erecto y crecimiento limitado. Al final del ciclo se lignifica las hojas. Tienen un largo peciolo y son entre enteras y lampiñadas. Cultivo de limón, Citrus limón. Descripción botánica. Se trata de un arbolito de hasta 6 metros de altura y unos 10 centímetros de diámetro. El tronco es anguloso en la juventud y cuando crece redondeado y sin pelos, sus ramas se desarrollan de manera desigual. La corteza tiene un color castaño claro. Las ramas lampiñadas están provistas de espinas en la base de las hojas. Las hojas simples de color verde pálido y forma más o menos elíptica. Miden entre 5,11 por 3,6 centímetros. Las flores son hermafroditas y masculinas. Esto nos da como resultado que la temperatura que tuvo más efecto tanto en el limón, pimiento y tomate fue la temperatura normal, con el que se determinó incremento absoluto en la germinación. Transpiración de plántulas. Es la pérdida de agua desde los órganos aéreos en forma de vapor. Es una consecuencia natural de las características anatómicas fundamentales de las plantas. El potencial hídrico de las plantas está determinado por los dos factores importantes que son la humedad del suelo, que controla el suministro de agua, y transpiración, que gobierna la pérdida de agua. Estos factores ejercen su acción a través de la conductancia estomática, que depende tanto del contenido del agua como de la humedad relativa del aire. Número de estomas en las plantas. Los estomas son grupos de 2 o más células epidérmicas especializadas cuya función es regular el intercambio gaseoso y la transpiración. Se encuentran en las partes verdes aéreas de las plantas, particularmente en las hojas, donde pueden hallarse en una o ambas epidermis. Es así como llegamos a la nutrición vegetal. La nutrición vegetal es el conjunto de procesos mediante los cuales los vegetales toman sustancias del exterior para sintetizar sus componentes celulares o usarlas como fuente de energía. Un detalle sobresaliente de la vida es la capacidad de las células vivas para tomar sustancias del ambiente y usarlas ya sea para la síntesis de sus componentes celulares o como fuente de energía. La nutrición puede definirse como el suministro y la absorción de compuestos químicos necesarios para el crecimiento y el metabolismo. Así, la nutrición y el metabolismo están cercanamente relacionados entre sí. En este punto veremos el requerimiento nutricional del cultivo de tomate. Para un crecimiento óptimo del tomate, el fertilizante adecuado tiene que ser aplicado en el momento adecuado, de acuerdo con la etapa de crecimiento y fenología de la planta. Requerimiento nutricional del cultivo de pimiento. La máxima demanda de fósforo coincide con la
aparición de las primeras flores y con el periodo de maduración de la semilla. La absorción de potasio es determinante sobre la precocidad, coloración y calidad de los frutos. El pimiento también es muy exigente en cuanto a la nutrición de magnesio. Aumenta su absorción durante la maduración. Requerimiento nutricional del limón. Una de las formas prácticas de determinar los requerimientos nutricionales de los cítricos es mediante el cálculo de la remoción de nutrientes en los frutos cosechados, es decir, los nutrientes que salen definitivamente del campo en la parte de la planta. La absorción de nutrientes depende de varios factores: la variedad climática, suelo, edad de la planta y nivel de rendimiento. Fuentes de nutrientes para la fertilización orgánica. Se caracteriza por tener un contenido de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, fierro, manganeso, boro y zinc. Como siguiente punto tenemos desarrollo y crecimiento vegetal. El desarrollo es el conjunto de eventos que contribuyen a la progresiva elaboración del cuerpo de la planta y la capacitan para obtener alimento, reproducirse y adaptarse plenamente a su ambiente. En esta fase se está listando el sistema radicular, compuesto por raíces, ramificaciones y pivotantes. Explicaremos el desarrollo vegetativo de los tres cultivos. El desarrollo vegetativo del tomate es la duración aproximada de cada una de las etapas de desarrollo del tomate de la siguiente fase. Fase inicial de 1 a 21 días, fase vegetativa de 22 a 80 días, que incluye el desarrollo vegetativo. Desarrollo vegetativo del pimiento. La duración de cada etapa puede variar según el método del cultivo, las características de la variedad y las condiciones climáticas. La etapa 1 es la germinación, la etapa 2 crecimiento y la etapa 3 floración y polinización. Desarrollo vegetativo del limón. Periodo de crecimiento exponencial o fase 1. Este periodo dura desde la antesis hasta el final de la caída fisiológica de los frutos. Periodo de crecimiento lineal o fase 2. Este periodo se prolonga durante varios meses desde el final de la caída fisiológica del fruto hasta poco antes de su cambio de color. También está su periodo de maduración o fase 3, este periodo se caracteriza por una reducida tasa de crecimiento mientras el fruto se mantiene en el árbol. En este desarrollo interviene la fase vegetativa. Se inicia en el momento en que la semilla dispone de las condiciones favorables para germinar y termina cuando aparecen los primeros botones florales. En la fase reproductiva se inicia con la aparición de los primeros botones o racimos florales y termina cuando el grano alcanza el grado de madurez necesario para la cosecha. Muerte o senescencia. Se inicia cuando la primera vaina del 50% de la planta de un cultivo cambia su color verde por amarillo o pigmentado. Las hojas, empezando por las inferiores, adquieren un color amarillo y se caen. La senescencia o envejecimiento es el conjunto de cambios que produce tanto superficial como internamente en los seres vivos a medida que pasa el tiempo. Capítulo 2. Materiales y métodos. Localización donde se realizó el ensayo. El presente ensayo se realizó geográficamente en el área trasera de un terreno vacío y en la provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena, Parroquia Monte Alto, Dirección Sinchal. Materiales y equipos. En el caso de la germinación utilizamos semillas recicladas, recipiente, cloro, papel periódico, agua, esferos, cuadernos de apuntes y vasos de plástico. En lo que respecta a nutrición, tierra de sembrar, té de café, agua de lenteja, urea, abono foliar, o sea que es el trimetol forte, piola, abono orgánico, libreta de apuntes. En equipo utilizamos cámara fotográfica y el computador. Descripción de la investigación. En esta práctica evaluamos los tratamientos de los cultivos tomate, pimiento y limón, aplicando fuentes de nutrientes químicos y orgánicos.
tomando una planta testigo. Asimismo, las variables evaluadas fueron longitud de plantas, diámetro o grosor de tallo, número de hojas, longitud de las hojas y anchura de la hoja. Se utilizó el diseño de bloques con 4 tratamientos, de 4 repeticiones por tratamiento y un testigo con el total de 60 plántulas. En la preparación del terreno se realizó la preparación del suelo con una pala y una carretilla, integrando a su vez tierra de sembrar, y luego se procedió a nivelar e igualar manualmente. También se evaluó la metodología de trasplante de las plantas. Como primer punto tenemos conocer nuestras plantas y sus necesidades. El reino vegetal es sumamente variado en cuanto a las plantas de interior y las plantas de exterior, dado que muchas plantas tienen necesidades especiales. Es fundamental conocer nuestras plantas con la finalidad de tipos e inconvenientes que se presenten. Utilizar un sustrato adecuado fundamental a la hora de cómo trasplantar las plantas. La existencia de los distintos tipos de sustrato para plantas responde a las necesidades específicas de ellas. Los distintos sustratos no solo buscan cubrir las necesidades nutricionales de los tipos de plantas, también ayudan en aspectos tan importantes como el enraizado, el color de las hojas o incluso el drenaje. También hay que cerciorarnos de que el lugar de trasplante es el correcto. Si vamos a trasplantar directamente en el jardín, es importante revisar que nada impida el crecimiento de la planta. Por ello, no está de más revisar si en capas inferiores del suelo puede haber piedras que impidan crecer. Preparar las raíces para el trasplante y el último paso de trasplantar una planta. Al momento de trasplantarla, toca pasar revista al estado de las raíces. Para empezar, tendremos mucho cuidado al sacar la planta de la funda en la que está para no dañarlo. Esto se dio gracias al proceso de germinación. Metodología del manejo agronómico de las plántulas de tomate, pimiento y limón. Para este método se analizó los requerimientos nutricionales de cada cultivo y se tomó en cuenta los más esenciales que ayuden a la planta con su desarrollo y crecimiento óptimo. Para este manejo se realizó la preparación de los nutrientes con fuentes orgánicas y fuentes químicas. Yo utilicé como fuente orgánica el té de café, que les explicaré cómo se hace este proceso. Los granos de café estimulan el crecimiento de microorganismos en el suelo, que se utilizan nitrógeno para su crecimiento y reproducción. Aquí preparamos 1 litro de agua y 4 cucharadas de café. Las mezclamos y posteriormente la dejamos reposar una noche para su respectivo uso. Luego utilizamos el agua de lenteja. Contienen vitamina B, ácido fólico y minerales como potasio, calcio, fósforo, magnesio y zinc y hierro, mismas que si usan en las plantas le ayudarán a nutrir a la tierra. En lo cual en una licuadora agregamos 1 litro de agua por 4 cucharadas de lentejas crudas, licuarlas y que cuele el líquido que resulta de la mezcla. Hay que recordar que no se deben quedar residuos de lentejas, ya que pueden usarlos como composta en otras plantas. En las fuentes químicas utilizamos la urea. La urea como fertilizante presenta la ventaja de proporcionar un alto contenido de nitrógeno esencial en el metabolismo de las plantas, ya que se relaciona directamente con la cantidad de tallos y hojas. Se le suministró aproximadamente 5 gramos a cada planta. Primero hacemos un hoyo en el suelo a un lado de la raíz y de ahí se procedió a colocar la urea, seguido de cubrirlo con tierra y se regó la planta. El trimitol forte, que es un abono foliar, posee su formulación en alto contenido de aluminio. Actúa como activador fisiológico que mejora la actividad del sistema de defensa dinámico de las plantas. Aquí utilizamos 5 gramos en una cuchara y la aplicamos alrededor del tallo. Como siguiente punto tenemos las variables evaluadas. Longitud o altura de la planta. Se
se identificaron las plantas de cada cultivo para tomar los datos de la misma. Al menos fueron 2 plantas de cada tratamiento, que se consideró la toma de datos. La medida se realizó desde la base del tallo hasta la épice de la planta. La medida fue tomada en centímetros con 1 metro, del mismo modo se fue tomando cada 5 días. El diámetro o grosor del tallo. La toma de datos de esta variable debido a las faltas de cinta métrica se realizó la medida con una lana. Después de tomar la medida se procedió a colocarlo verticalmente en una regla y de este modo puede obtener el diámetro y grosor del tallo. Mientras que en los números de hojas, en esta variable se escogió la planta de cada cultivo para su respectiva toma de datos. Se tomaron todas las hojas formadas completamente. Se fue enumerando a cada hoja, considerando estas se evaluaron al mismo tiempo que las demás variables. En la longitud de hojas, para tomar los datos de la variable, se procedió a realizar la debida identificación de las plantas a las cuales se vayan a tomar los datos, los mismos que fueron tomados en centímetros desde la base de la hoja hasta su épice. Estos datos fueron tomados días después del trasplante. Anchura de hoja. Se tomó este dato midiendo el ancho de la hoja utilizando una regla. Los datos fueron tomados en centímetros desde un extremo al otro, considerando que los datos fueron tomados al mismo tiempo que las variables anteriores. Capítulo 3. Resultados y discusión. Longitud o altura de la planta. En la ilustración 1 se muestran los resultados obtenidos para esta variable. Se realizó el análisis en los cultivos de tomate, pimienta y limón mediante las fuentes orgánicas y químicas. Hay que recalcar que se tomaron los datos del tomate a los 38 días de su trasplante, contrariamente al cultivo del pimiento. Su trasplante fue a los 28 días y la del limón a los 10 días, tomando en consideración el día de trasplante como día cero. Y ahí se comenzó con la toma de datos. Iniciamos aplicando el tratamiento en 2 plantas por cada tratamiento, mientras que en las plantas testigos solo utilizamos una. Aquí el que más recalcó como fuente química fue la urea, que tuvo una aceleración de crecimiento óptimo. Y como abono orgánico, el agua de lenteja, que se evidenció una altura máxima a 70 centímetros en el caso del tomate, mientras que en la del pimiento pasó lo mismo. Se evidenció que la urea y el agua de lenteja fueron las mejores fuentes orgánicas y químicas. En el caso del limón, como el limón tardó en germinar, casi no observamos cambios. En la que tuvo mayor resultado fue en la urea. Diámetro o grosor del tallo. En la ilustración 2 se presentan las estimaciones en los tratamientos con el té de café y urea fueron superiores a comparación de las demás fuentes. De este modo aportaban significativamente con nitrógeno, del mismo modo que la aplicación de nitrógeno es uno de los factores que influye en el diámetro de la planta. Las altas dosis de nitrógeno influyen positivamente al diámetro de tallo. De acuerdo con la prueba estadística, no se encontró diferencia significativa entre los manejos. Sin embargo, se puede apreciar que durante la etapa de crecimiento, el diámetro de tallo alcanzó valores de entre 1,5 y 4 centímetros en el caso del tomate y pimiento respectivamente para el manejo orgánico y químico. Como vemos en la ilustración, los tratamientos que dieron resultados es el té de café y la urea, mientras que en la planta testigo sigue de igual tamaño. Número de hojas. En la ilustración 3 se observa la tendencia al incremento del número de hojas que tuvo los 38 días el cultivo de tomate y pimiento. El manejo químico siendo estos entre 60 a 49, mientras que en la de limón menos hojas por planta. Estos resultados se pueden atribuir a mejor absorción de los nutrientes al manejo requerido del cultivo.
Como vemos en la imagen, aquí el que resalta más es el trimitol forte, la urea y el té de café. Y en el caso del tomate, evidenció más el agua de lenteja. Mientras que en la planta testigo, sin aplicación de nutrientes, se observó que las hojas se volvieron amarillas y un poco blancas en el caso del pimiento y tomate. En el caso del limón, estas casi no dieron crecimiento, por lo que el cultivo del limón es un poco más largo su etapa de crecimiento. Longitud de la hoja. En la ilustración se puede observar la tendencia que tuvo el cultivo bajo el manejo fuente orgánica. Fue el más óptimo para aumentar el área foliar, más que en el manejo químico. Es decir, que los abonos orgánicos tuvieron influencia en el desarrollo del follaje de las plantas. Esto se debe a que la disponibilidad de los nutrientes contenidos de ellos es más latente que en las fuentes químicas, por lo que aparecen más tiempo en el suelo. Aquí el tratamiento que más hizo efecto fue el agua de lenteja y la urea, teniendo unas hojas anchas y largas. Su altura promedio fue de 10 centímetros. Ancho de la hoja. Los resultados de este descriptor no presentaron diferencia estadística significativamente entre los dos manejos de las fuentes. Aquí es importante saber que el cultivo de tomate tiene más días en comparación de los demás cultivos, por lo que se observó un incremento más que en los del otro. Como se puede observar en la ilustración, los tratamientos que dieron resultados fue la urea y el agua de lenteja, teniendo un ancho promedio de 8,5 centímetros. Mientras que en el caso de la planta testigo se ve cómo va muriendo la planta con hojas caídas y color amarillento. Por último tenemos las conclusiones. De acuerdo con los resultados obtenidos bajo la práctica, se concluye que la aplicación de diferentes fuentes, tanto orgánicas y químicas, influye de manera redundante en el desarrollo de las plantas, quedando así comprobado que las fuentes químicas tienen una mayor rapidez en la absorción para con las plantas, mientras que en las fuentes orgánicas demoran un poco más en ver su efectividad y viabilidad en las mismas, siendo las dos fuentes efectivas y aportando positivamente con los nutrientes requeridos, tanto para el aumento del diámetro y longitud del tallo. De este mismo modo también para el área foliar. De este modo también presento mis evidencias del desarrollo y nutrición de las plantas del tomate, pimiento y limón. Muchas gracias.